Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros la saga de Posesión Infernal, la saga de Evil Dead. La primera película, Posesión Infernal, dirigida por Sam Raimi en 1981, para mí es uno de los grandes clásicos del cine de terror. Una película de culto, una auténtica joya que ha sido imitada hasta la saciedad. O sea, muchas películas han tomado el patrón general de la película de Sam Raimi, la han homenajeado, han hecho muchos guiños a esta película, han tomado muchas cosas de esta película. O sea, esta película, digamos que, al igual que otras muchas de otros grandes clásicos del terror, ha generado escuela. La película me parece una película totalmente fascinante. Es curioso porque, bueno, esto ha sucedido también en otras películas. La primera, Posesión Infernal, Evil Dead, la dirigió Sam Raimi con un grupito de amigos, pagándose ellos mismos la película con muy poquito presupuesto. Y crearon un gran clásico, una gran obra maestra del cine de terror. Esto ya ha sucedido otras veces. George Romero fue así como lo hizo para la película La Noche de los Muertos Vivientes, otra de las grandes obras maestras del cine de terror. Un grupito de amigos se reúnen, ponen un poco de dinero, creo que fueron $300.000, la de La Noche de los Muertos Vivientes, y realizaron una película que se convirtió en un gran éxito y se convirtió en una película de culto. Como digo, creó hasta un subgénero y abrió las puertas al cine de terror moderno y creó el subgénero de las películas de zombies, las películas de muertos vivientes. Y ha pasado en muchos casos, de reunirse un grupito de amigos, realizar una película y que eso, vamos, eso sea la hostia, con poco dinero, entre amigos, no hace falta grandes productoras, no hace falta una gran cantidad de dinero, simplemente nos reunimos unos colegas y rodamos una película y nosotros nos la pagamos, como dicen, yo me lo guiso, yo me lo como y crean algo redondo. Y ha pasado, como digo, en La Noche de los Muertos Vivientes, películas como El Carnaval de las Almas, El Fantasma de Don Coscarelli, para mí otra de las grandes obras maestras del cine de terror, y en este caso pues Posesión Infernal, una película que, como digo, a mí me encanta y me fascina. La película de Sam Raimi tiene algo curioso porque es una película que está rodada de una manera muy frenética, aunque esto se vería más acentuado en la segunda parte, en su secuela, pero está rodada de una manera, como digo, muy adrenalínica. Los movimientos de la cámara, utiliza unos movimientos de la cámara, unos ángulos, coloca la cámara en unos ángulos realmente fascinantes que yo creo que anteriormente no se habían visto, por lo menos ese tipo de movimientos de cámara, esos ángulos que cogen, esos picados, no se habían visto antes en ninguna otra película, o por lo menos yo no recuerdo que sean tan acentuados como los utiliza aquí Sam Raimi. Por ejemplo, hay una escena en la que el personaje, interpretado por Bruce Campbell, que es el que interpretaría al personaje de Ash, que se ha convertido en uno de los grandes iconos también del cine de terror, como un héroe o antihéroe, podríamos decir, dentro del cine de terror. Pues hay una escena en la que se ve como boca abajo, la imagen de él se ve de espaldas como boca abajo, y luego la cámara se va moviendo hacia arriba, se va viendo la parte de arriba de la cabeza, hasta que llega a la parte de adelante y queda ya lo que es la presencia de él de manera normal, o sea, no boca abajo. Es decir, está de espaldas y de espaldas está el cuerpo boca abajo, la cámara va hacia arriba, va pasando por su cabeza, y cuando ya se pone delante ya el cuerpo está bien, ya está normal. Y por ejemplo, eso es uno de los elementos. Y movimientos de ese tipo de cámaras tiene un montón, que, como digo, es una película que la hacen especial, que tenga algo que no tienen otras películas. O sea, una manera de rodar, unos movimientos de cámara que son únicos en esta película y que, como digo, luego han creado escuela. Luego han sido imitados o homenajeados en otras películas. Por ejemplo, también el tema de, bueno, para argumentar la película, aunque, como digo, es una película del todo conocida, yo creo que todo el fan del cine de terror es una película que ha visto, es una película de obligada visión, es que es una película de obligada visión. Yo creo que no hace falta ni decir spoilers, ni decir que reveló nada nuevo, porque es una película que todo el mundo tiene que haber visto. Como decir El Resplandor, como decir El Exorcista, o sea, es La Noche de los Muertos Vivientes, La Noche de Halloween, son películas de eres fan del cine de terror. Madre mía, a lo mejor algunas películas que no sean tan conocidas, vale, pero Posesión Infernal es una película que todo el mundo, yo creo que el que sea fan del cine de terror, el que sea fanático absoluto y amante del cine de terror, es una película que ha tenido que ver. Otro de esos movimientos de cámara, por ejemplo, es pues el tema de que, bueno, voy a explicar antes, como digo, pues el argumento es el grupo de amigos que se van a una cabaña a pasar un fin de semana. Está
el Bruce Campbell, que es Ash, con su novia y su hermana y otra pareja también, y se van a pasar un fin de semana en una cabaña. En la cabaña resulta que encuentran dentro del sótano un libro que es el Necronomicon, un libro que entra dentro de la literatura de Howard Phillips Lovecraft, aunque en esta película no lo llaman el Necronomicon, no lo llamarían el Necronomicon hasta la tercera película, porque en la segunda película aparece el libro, pero le llaman de otro nombre, ahora no recuerdo bien el nombre con que lo llaman, pero es el Necronomicon de la mitología de Lovecraft. Y empiezan a leerlo y invocan, porque encuentran también unas grabaciones en las que un antropólogo es el que ha encontrado ese libro y el antropólogo está leyéndolo y realiza unas invocaciones que despiertan a unos espíritus malignos que se encuentran en ese bosque. Pues cuando despiertan esa especie de espíritu maligno que sale del bosque, es como que tú ves lo que ves espíritu, o sea, es la cámara que va moviéndose, va avanzando por el bosque hasta que llega a la cabaña. Entonces ahí tenemos una especie de cámara subjetiva, lo que utilizan los giallos italianos, en la que tú ves lo que ve el asesino. Pues aquí es utilizado para que tú veas lo que ve esa entidad maligna, ese espíritu maligno que sale del bosque. Tú ves lo que ve esa entidad, cómo va avanzando hacia los árboles, cómo va persiguiendo una de las víctimas, cómo se va dirigiendo hacia la cabaña. Tú ves lo que ve esa entidad maligna. Yo creo que es algo también bastante llamativo. Es lo que digo, que utiliza ciertos movimientos de cámara, ciertos recursos narrativos y visuales que son muy llamativos y que hasta esa fecha no se habían visto o no se habían utilizado de esa forma. El uso, por ejemplo, pues también de que la cámara a veces se va moviendo a medida que se van moviendo los personajes. Es decir, va apuntando con una escopeta y a medida que apunta con la escopeta es como si la cámara estuviera enganchada en la escopeta. Tú ves como la escopeta va hacia un lado, el movimiento de la cámara como si estuviera enganchada la escopeta va hacia el otro y la cámara se va moviendo como una especie de traveling, pero como si estuviera enganchada la escopeta. Tú vas viendo todo el movimiento de la escopeta todo el rato, como si fuera también un poco pues lo que serían los videojuegos en primera persona, que tú vas moviendo el arma y vas viendo como si la movieras tú, pues lo mismo, como si tú movieras el arma. La escopeta, por ejemplo, cuando está apuntando una de las escenas de Ash, la mueve de un lado hacia otro y tú ves la cámara como va siguiendo lo que es todo el cañón de la escopeta. Y son recursos, como digo, que hacen la película visualmente muy llamativa. La manera en que está rodada recuerda, por ejemplo, a La Matanza de Texas. Esa especie de textura sucia que parece hasta pestilente, como que se pudiera oler lo que hay dentro de la pantalla. Esto ya lo explico con La Matanza de Texas. Es ese tipo que le dan como cierta fiereza al film. Parece incluso más una película de los 70 que de los 80. Que la imagen era más limpia quizás. Es una película con una imagen así como sucia, tipo pues La Matanza de Texas, La Última Casa a la Izquierda, ese tipo de imagen. Cosa que le da como un aire más tétrico, más aterrador. La ambientación y la atmósfera, como digo, muy importante en las películas de terror, es excelente. El bosque lleno de niebla, que parece que estás como en otro mundo. O sea, hay un momento en que al despertar ese espíritu diabólico, el mismo bosque obtiene vida. Hay una escena en la que el bosque viola a una chica, que luego se convierte en un demonio. Se ven como las ramas del bosque van enganchándose en las manos de la chica, en las piernas la abren y están desnudándola y está violando el bosque a una chica, a la hermana de Ash. Una escena totalmente espectacular. Y recuerdo un poco ese tema de que el bosque está vivo, pues a los chicos del maíz, esos maizales que también están vivas, las ramas están vivas, es como si estuviera todo ese maizal vivo. Pues aquí lo mismo, el bosque está vivo, es un elemento más también de la trama. También esos poderes demoníacos han hecho revivir el mal que hay en ese bosque. Entonces ya el mismo bosque es una amenaza, es un mal auténtico. Y ¿por qué venía yo a decir esto del bosque? Por la ambientación y por la atmósfera. Pues toda esa niebla que lo envuelve, toda una niebla exagerada, una niebla masiva, ese bosque que está vivo, esos movimientos de las ramas de los árboles, es como que le dan, como si estuvieran en otro mundo, como si de repente al pronunciarse esas palabras de ese libro, del Necronomicon, es como si ya no estuvieran en un bosque normal y corriente, están ya en otro mundo, en un lugar de pesadilla, en un lugar totalmente pesadillesco. Es como si hubieran entrado a aún más allá.
De hecho, que esta película, por ejemplo, recuerda bastante, ahora que hablo del Más Allá, la gran obra maestra de Lucio Fulci, en algunos momentos recuerda un poco al cine de Fulci, es decir, esos primeros planos de los ojos, recuerda mucho al cine de Fulci, esa ultraviolencia, esa masividad en la sangre. La película es muy, muy explícita, es muy sangrienta. Quizás, en parte, en algunas partes, recordara un poquito al cine de Lucio Fulci también. Quizás el cine de Fulci visualmente es más llamativo, más bello dentro de lo escabroso y lo pesadillesco que es, pero sí, esa fotografía también sucia, esa fotografía oscura, pesadillesca, también la tiene esta película. Y es eso, es como si se encontrara en otro mundo. Entonces, cuando estás viendo la película, ese mundo de pesadilla, ese bosque lleno de niebla, que no es un lugar como real, es como algo irreal, algo pesadillesco, algo maligno, envuelve esta película en una especie de halo de pesadilla. Es como una pesadilla. Lo que está viviendo en esta película, cuando tú la ves, es como si vivieras una pesadilla, una auténtica pesadilla, con algunas escenas realmente oníricas. La parte final en la que Ash, pues todos los compañeros, la novia, la hermana, el amigo, la novia del amigo, todos se han convertido en demonios, pues se encuentra solo. Aquí no es un héroe, como luego se convertiría en ese héroe, una especie de antihéroe. Aquí digamos que es un superviviente, es el único que queda humano y está sobreviviendo pues al ataque de sus amigos. Y es algo duro porque no te estás enfrentando simplemente a demonios, son tus amigos que ya no son ellos, se han convertido en demonios. Un poco el rollo también como de los zombies. Tienes a veces que enfrentarte a tus propios amigos que se han convertido en muertos vivientes, se han convertido en zombies. Pues aquí lo mismo, se han convertido en demonios y tiene que enfrentarse a esos demonios que han sido sus amigos. Entonces aquí es un superviviente más que un héroe. De hecho, que al principio el amigo de él es como más decidido a la hora de matar a alguien, a la hora de realizar cualquier acto, que él es como el más apocado, es más miedoso, no se atreve a hacer las cosas y al final, si se atreve, es simplemente para sobrevivir, porque no tiene más remedio. La película arranca muy rápido, suceden un montón de cosas, o sea, no es una película que no te vas a aburrir para nada, es una película totalmente distraída, en el que sucede un montón de cosas y es como eso, como una pesadilla. Lo que es todo el tramo final es auténtico, es pura tensión, es como si estuvieras dentro de una pesadilla y estás ahí agobiado porque a ver qué le va a pasar, porque hay un demonio que lo agarra de los pies, que es el amigo, la hermana de él que es también totalmente endemoniada, intentando entrar a la cabaña, intentando cogerle, él intentando quemar el Necronomicon porque se da cuenta de que es el causante de todo y si lo quema puede que destruya a los demonios. O sea, todo ese tramo final es tensión pura y dura y todo ese halo pesadillesco se concentra en ese tramo final y anteriormente en el tramo en el que él ya se ha quedado solo, ya todos los amigos se han convertido en demonios y es como esos poderes sobrenaturales que han envuelto todo el bosque, incluida la cabaña. Ahora ya es como digo, es como si estuviera en otro mundo. Ahora todo lo que le rodea está envuelto por esos poderes sobrenaturales maléficos, unos poderes sobrenaturales que llegan desde el mismísimo infierno. Pues son situaciones realmente oníricas y realmente de locura, realmente, como digo, pesadillescas, como si estuvieras viviendo una pesadilla. El personaje Ash está viviendo una pesadilla y tú la vives con él a la hora de visionar la película. Cuando se rompe, baja al sótano, se rompe la tubería llena de sangre, empieza a llenarse el cuerpo de sangre de él, las paredes empiezan a chorrear sangre, la bombilla, se conecta también como una especie de cámara de vídeo antigua y va chorreando la sangre en la mira de la cámara, en el foco de la cámara, y entonces se ve la imagen de detrás de él como llenándose de sangre. O sea, son escenas realmente espectaculares y realmente terroríficas. O la imagen de él en el espejo que le agarra desde el cuello, es como si él mismo se intentara matar, como si el doble maligno del espejo intentara matarlo a él. O sea, realmente es una película fascinante. Las escenas de matanza son brutales, es súper sangrienta. Es una película, como digo, cojonuda y fascinante. Es que no hay otras palabras para describirla. La recreación de los demonios, de los amigos transformados en demonios, también es increíblemente buena. Las caras totalmente llenas de sangre, totalmente deformadas, con los ojos en blanco. La hermana que meten en el sótano y que a veces asoma, porque cierran el sótano con cadenas, la puerta del sótano, y a veces asoma con los ojos blancos y parece una especie de bruja decrépita. Es una película que realmente es muy terrorífica, es una película que es muy terrorífica,
Y es que no se tienen más que alabanza para hablar sobre esta película. O sea, buena ambientación, buena atmósfera, escenas terroríficas, eh, una película totalmente pesadillesca. Es uno de los grandes clásicos y una de las grandes joyas del cine de terror ochentero, y que, como digo, ha creado escuela. Ha habido un montón de películas que han tomado cosas de Posesión Infernal, que la han homenajeado o que han tomado como partida su esquema general. Hay 20.000, véase Cabin Fever, véase Dog Soldiers, véase el Demons de Lamberto Bava. O sea, hay un montón de películas que han tomado ese patrón de Posesión Infernal, ese patrón también muy visceral, muy, como digo, muy adrenalínico, los ataques de los demonios, ataques sin parar. Es como una especie de carrusel del terror, ¿no? Y está bien porque vemos que es un espacio reducido. O sea, aquí no tenemos una gran mansión, un castillo, no tenemos ni siquiera una casa grande, como suelen haber en películas de terror, para que sucedan fenómenos sobrenaturales, ¿no? Tenemos una cabaña pequeña, pequeñita. Otro homenaje, la cabaña del bosque. Homenaje claro y directo a Posesión Infernal. Una cabaña pequeña, un espacio muy reducido, en el que sucede un montón de fenómenos sobrenaturales, un montón de situaciones realmente terroríficas, y no hace falta más espacio que una simple cabaña en mitad del bosque. Como digo, una auténtica joya, hecha con 4 duros, entre 4 amigos, y totalmente fascinante. Y la película, por supuesto, pues tuvo un gran éxito que generó pues varias secuelas. La primera secuela, que fue en el año 1987, se tituló Terroríficamente Muertos, y es en realidad una especie de remake o pseudo remake de esta película, en la que cambia el formato, porque aquí tenemos una película que mezcla terror con comedia. Digamos que sería una comedia de terror, un poco un estilo a lo que sería más adelante el Braindead. Tu madre se comió a mi perro, la película de Peter Jackson. Aunque la película de Peter Jackson en realidad sería una comedia gore, esta película es una comedia de terror, pero bueno, digamos un poco ese estilo desenfadado, súper sangriento, también muy adrenalínico. Lo tiene esta película, al igual que la de Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson. El caso es que mucha gente considera esta secuela superior, hay gente que la considera superior a la primera. Para mí no. Para mí esta es una comedia de terror, es muy, muy buena película, me gusta mucho, pero la primera es la mítica, la primera es, para mí, es muy, muy superior a estas. Es una película de terror al 100%. Esto es una comedia de terror, pero entiendo de que hay gente que le guste más, porque el personaje de Ash aquí sí que se convierte en ese antihéroe que todos conocemos. La figura de Ash con la motosierra enganchada en la mano, porque aquí se corta la mano y se le engancha la motosierra, y se engancha una motosierra en la mano, la escopeta de cañones recortados. Lo que es la figura de Ash que tenemos todos en la mente, nace de esta película. Aquí nace el héroe, o como digo, mejor dicho, ese antihéroe, muy típico en las películas, por ejemplo, de John Carpenter, véase Serpiente Plissken. Es muy típico, o sea, ese antihéroe del cine de terror, tan icónico como es Ash. Donde más se dio a conocer esa figura es en esta película, por eso mucha gente igual pues le gusta más. También el estilo de la primera, al ser una parodia, es como si fuera una especie de parodia de lo que hicieron en la primera película. Entonces, al ser una especie de parodia, el estilo es mucho más adrenalínico. O sea, aquí a veces que parece como si estuvieras viendo unos dibujos animados. La manera de correr, la manera de moverse, la cámara aquí está totalmente loca. O sea, si ya viene en la primera movimientos de cámara bastante extraños, bastante novedosos en su proposición, aquí juegan con eso, pero de manera mucho más exagerada, de manera, como digo, mucho más paródica. Aquí va corriendo alguien y la cámara va detrás a toda pastilla. Los movimientos de cámara en picado para aquí y para abajo, como si la cámara estuviera loca, se ven cada 2x3. Como digo, hay veces que parece hasta como si fuera unos dibujos animados de terror pues hechos en películas. Y aquí es todo pues paródico. También hay bastante sangre, aunque a nivel de sangre es muy superior la primera película. Y es lo mismo, es el mismo argumento. Es como si la primera no existiera y aquí parten de cero. Aquí al principio lo que pasa es que en vez de ir el grupo de amigos a la cabaña, va Ash con su novia
enseguida que empieza, porque también estas películas no tardan para nada en arrancar, enseguida encuentran el Necronomicon, conectan el audífono ese donde ese profesor que ha encontrado el libro recita esas palabras, la novia se convierte en demonio y hace la carga, y entonces ya empieza a desatarse todos esos fenómenos sobrenaturales, todo ese mal que se encuentra en el bosque, y aquí hay escenas realmente oníricas, mucho más oníricas que en la primera parte, eso sí que es verdad, la escena en que se queda Ash solo en la casa, y empieza la lámpara a moverse, también una cabeza de ciervo de estas que hay un trofeo, empieza también a moverse, a reírse, y él ya súper loco, se corta la mano, empieza a disparar porque la mano cobra vida, empieza a disparar a las paredes y empieza a tirarle sangre, o sea, es todo como en la primera, pero muy exagerado para hacerlo paródico, para hacerlo en plan cómico, sería una especie como del Scary Movie, ¿no?, de aquella época, parodiando simplemente a la primera, Posesión Infernal. Luego van los familiares, la hija de ese antropólogo que descubrió el libro, ahí a la cabaña, que no sabe nada de lo que ha pasado, y se lo encuentran al tío todo loco, se creen que ha matado a la familia. Llega pues la chica esa con el novio, una pareja también más que son unos guías que los llevan hasta allí, en fin. Ya es cuando se reúnen más personajes en la película después, pero es como la primera en realidad. No, aquí obvian todo lo que ha pasado en la primera y es una especie de remake con varias diferencias con respecto a la primera, como el hecho de que no va todo el grupo junto, sino primero va una pareja, luego va el resto de personas, no se conocen, pero pasan los mismos acontecimientos. Empiezan todos a convertirse en demonios y es Ash, en este caso acompañado por esta chica, la hija de ese antropólogo que encontró el libro, pues digamos que la ayuda. Y aquí es donde ya encontramos el personaje, nos muestran al personaje ya de aquí, ya se convierte forzosamente en un héroe. Si en la primera era forzosamente un superviviente, aquí forzosamente se convierte en ese antihéroe. Y ya encontramos lo que es el look que tendría Ash en la mente del colectivo. La motosierra enganchada en ese brazo que no tiene mano, que tiene la mano amputada, la escopeta de cañones recortados y el Ash ya héroe que se enfrenta ya a todos los demonios. Como digo, la película es muy buena, hay gente incluso que como le gusta más, la encuentra más icónica que la primera, pero para mí la primera es muy superior a esta porque es una película de terror al 100%. Y siendo esta, como digo, pues una buena secuela que también tuvo un grandísimo éxito y que dio lugar después a una tercera entrega, porque esta es una trilogía, se compone de tres películas. La tercera entrega se rodó en el año 1992 y es ya una comedia, es una comedia de aventuras, de hecho. O sea, es seguida, en realidad es la tercera parte, titulada El Ejército de las Tinieblas, es una continuación directa de la segunda, ahí sí que van seguidas, es como si la primera no existiera y tenemos la segunda parte y la tercera que sí que van seguidas. Así, al final de la segunda parte, después de leer el Necronomicon, que le llaman de otro nombre al libro, no recuerdo cómo le llaman, pero no le llaman el Necronomicon, en la tercera sí que le llaman el Necronomicon, viaja al final Ash al pasado, a la Edad Media, en un cameo que también aparece por ahí Sam Raimi, y viaja hasta la Edad Media y allí, bueno, pues lo consideran como si fuera una especie de enviado del futuro, que puede librarnos del mal, porque el mal está atacando, los demonios están atacando a ese poblado, y entonces él lo que quiere es volver al futuro, pues para volver necesita recuperar el Necronomicon, entrarse en un lugar maldito, recuperar el Necronomicon, y gracias al Necronomicon, ese pueblo podrá liberarse de esos demonios, y a la vez él podrá regresar a su tiempo, regresar a lo que es al futuro. Por supuesto hay una chica, se enamorarán, habrá un romance, irá a ese bosque maldito a encontrar el Necronomicon, pero las cosas no salen como él quisiera y salen mal. Es una película de aventuras, rollo Conan, rollo el Señor de las Bestias, y mezcla aventuras con mucho humor negro, al igual que la segunda, pero si la segunda tenía toques de terror con toques de humor negro, en esta película solamente es humor negro, con aventuras, más bien diríamos una película de aventuras, más que una película de terror. Para mí es la más flojilla. Ya tenemos al personaje icónico de Ash desde el principio, aquí ya es el héroe o el antihéroe, porque él no quiere ayudar a nadie, nada más que quiere ayudarse a sí mismo, nada más que quiere recuperar el Necronomicon, no para ayudar al pueblo ese, sino para volver a su tiempo, para volver a su época. Y ya tenemos pues el gran héroe del terror, que es el Ash,
interpretado por Bruce Campbell. Y bueno, la película está muy bien, también como digo, estas películas arrancan pronto, sigue teniendo ese toque adrenalínico de movimientos de cámara súper alocados de la anterior película, aquí quizá un poco menos, también está menos sangrienta, ya entramos dentro de los 90, a principios de los 90 la censura estaba como volvía a ponerse bastante dura y eran películas más flojitas en cuanto a sangre. Y bueno, la película está bien, está entretenida, pero para mí es la más floja, ¿no? Es una película por aventurillas que no está mal, simplemente, pero es la más floja de las tres. Aparece un cameo de Ted Raimi, hermano de Sam Raimi, que aparecía también en muchas películas de su hermano. También aparece en otro cameo la Jane Fonda, la pequeña, Bridget Fonda, la hermana de Jane Fonda. Y bueno, aquí también tenemos, que no había comentado, los efectos especiales de la KNB-FX, de Robert Kurtzman, Gregor Nicotero y Howard Berger, que ya habían trabajado en Terroríficamente Muertos, en los efectos especiales de esa película. Pues aquí también trabajan en los efectos especiales de esta película, que es la que tiene más presupuesto de las tres. Contamos con un presupuesto un poco, no un grandísimo presupuesto, pero sí un presupuesto un poco más holgado. Y bueno, tenemos eso, una película pues que está bien, cierra lo que es una trilogía muy bien cerrada y la película está bastante bien. Como dato curioso también, en todas las películas, ya no en esta saga, en esta trilogía, sino en todas las películas de Sam Raimi, o en casi todas, aparece un coche amarillo, que es el primero que aparece en la de Posesión Infernal. Creo que es un Ford Mustang o algo de eso, no sé, es un coche amarillo alargado y aparece en las tres películas, en las tres de la saga de Evil Dead, y aparte también aparece en otras películas de Sam Raimi, o sea, aparece en Darkman, aparece también en Spider-Man, aparece en casi todas, es como una especie de guiño hacia sí mismo que en sus películas aparece este coche amarillo, es como un dato curioso. Salió un videojuego incluso de Evil Dead, un videojuego con el personaje de Ash, como digo, ya el personaje, por eso algunas personas pues prefieren a lo mejor la de Terroríficamente Muertos antes que Posesión Infernal, porque ya incluso en el videojuego tenemos al personaje icónico, con la sierra mecánica, con la escopeta y tal, y bueno, pues salió ese videojuego. Hace poco también hubo una serie que se llamaba Ash vs Evil Dead, no la he visto, pero también con el personaje de Ash, de nuevo interpretado por Bruce Campbell, y tuvo un remake en el año 2016 dirigido por Fede Álvarez, que es un remake que estuvo muy bien, a mí me gustó bastante, también producido por el propio Sam Raimi, la productora que tiene Sam Raimi, la de Ghost House, es la que produjo esta película, y es un remake que estuvo muy bien, o sea, para mí es superior la original, la de Sam Raimi, o sea, es mucho más pesadillesca, es mucho más... para mí es mucho más terrorífica que el remake, pero es un buen remake, es un remake que me gustó bastante. No aparece el personaje de Ash, pero bueno, no está mal del todo, porque quieras o no, tampoco van a hacerle igual. Y luego también, pues, si no va a ser Bruce Campbell Ash en esta película, que iban a lo mejor a coger a un chico más joven, es un personaje hecho para él. Es como digo, hay películas que el personaje está hecho para ciertos actores o actrices que ya han hecho suyos esos personajes, y no hay otras personas que puedan realizarlos igual que ellos. Es imposible que haya una Carrie que no sea Sissy Spacek, ya lo comenté la semana pasada, ni un Freddy Krueger que no sea Robert Englund, ni un Conan que no sea Arnold Schwarzenegger, ni un Terminator que no sea Arnold Schwarzenegger, ni un Rambo o Rocky que no sea Sylvester Stallone, o Candyman. Ahora quieren hacer otra de Candyman, pero Candyman es Tony Todd y siempre será Tony Todd. Serpiente Plisken es y será siempre Kurt Russell. John McClane es Bruce Willis, pero bueno, el caso es que, por eso digo que si no iban a poner un chaval joven haciendo de Dash, pues la cosa no iba a quedar igual. Por eso digo que está bien de que la hayan hecho diferente, aunque hayan obviado el personaje de Ash. Y el remake, como digo, está muy bien, tiene variaciones. En este caso es un grupo de chicos que quieren que una de sus amigas se desenganche de las drogas. Aparece también, llega el hermano de la chica esta, que hacía muchos años pues que no la veían. Es como que está un poco desapegado y tal. Y bueno, aquí lo que juega un poco es el hecho de que ella es la primera en darse cuenta de que están sucediendo fenómenos sobrenaturales. Gracias pues a la lectura del Necronomicon. Esta vez no hay ninguna grabadora, es uno de los chicos el que lo está leyendo y el que desata esas fuerzas del mal del bosque. Y claro, nadie la cree porque piensan que tiene el mono y que lo que quiere es largarse de allí. Incluso cuando ella, que es la primera poseída,
la posee esa entidad sobrenatural, piensan que son efectos de la droga. Entonces juega un poco con eso, un poco como que ella también es la metáfora de que estaba poseída antes por la droga, ahora está poseída por un demonio, como comparando los demonios con la droga. Y también es muy sangrienta, tiene escenas muy buenas, es un buen remake, a mí es un remake que me gustó mucho. Pero como digo, no es... hay gente por ahí que dice que es superior a la primera, tal cual... No. Para mí, personalmente, la primera es muy superior a esta. Simplemente es un buen remake. Como hay muchos remakes que son muy buenos. El remake de Las colinas tienen ojos, que por cierto, se me había olvidado decirlo, en la primera película, Posesión infernal, hay un guiño a Las colinas tienen ojos de Wes Craven, porque cuando bajan al sótano, que es donde encuentran el Necronomicon, allí está un póster de Las colinas tienen ojos. Entonces es un poco un guiño a esa peli de Wes Craven. Y eso es un buen remake, simplemente. El remake de Fede Álvarez, pero la primera es un clásico, es una joyita del cine de terror y no es tan fiera como la primera. O sea, es una película que quiere ser fiera y lo es, y es sangrienta, pero queda todo un poco, me resultó, no sé cómo explicarlo, me resultó un poco como cuando vi el remake de La Matanza de Texas, que también es un remake que me gustó mucho, pero no tenía ese aspecto tan sucio, tan demacrado de la original. Era como que intentaban tener ese aspecto sucio, ese aspecto así como... ¿cómo decirlo? Como digo, como pestilente, como todo muy demacrado, pero se veía a la vez aséptico, se veía como falso, como si fuera decorado, no sé si me explico. Y en esta igual, en esta quieren poner la cabaña así como todo muy sucia, cuando se convierten en demonios, con las caras ahí con mucha sangre, como todo muy tétrico, como... Pero a la vez es como se ve, como sucio pero limpio, no sé cómo explicarlo, se ve como si fuera un decorado que vamos a ensuciarlo, vamos a ponerlo todo sucio, pero a la vez sabes que en realidad no está sucio del tiempo, de que ha sido algo que es un decorado que lo han puesto pues con sangre por las paredes, como todo muy sucio, pero que no es algo sucio. O sea, no es algo que lleve años. Por ejemplo, hay mucha diferencia en que yo llego a una habitación que lleve 30 años que no se limpie. Eso se nota a que una habitación esté limpia y tú la ensucies en un momento para que parezca que haga 30 años que no se limpia. Algo por el estilo. O sea, pero esto no quiere decir que la película no sea buena, que no me gustara. O sea, la película, como digo, para mí es muy buen remake, me gustó mucho, pero la primera, como digo, es eso, es ese ambiente siniestro del bosque, ese ambiente sucio, de verdad, sucio, que dices, coño, esta cabaña, esto es una porquería, esto es deprimente, es tétrico, es muy que puedes como hasta oler la pestilencia de la película, igual como dije de La Matanza de Texas. Tú ves La Matanza de Texas y pareces hasta que puedas olerla, que te transmite tanto esa película que es como si pudieras olerla. Y en esta película sucede algo parecido. Y los remakes, pues no lo tienen. Y son remakes, como digo, a mí me gustaron mucho. El remake de La Matanza de Texas me pareció muy buen remake, y el remake de Posesión Infernal también me pareció muy buen remake, pero para mí no llegan al nivel de las primeras películas, que son pues 2 obras maestras del terror. Entonces, bueno, pues aquí tenemos eso. La película, tenemos una trilogía, que la primera a mí me parece una auténtica obra maestra. La segunda es muy buena. La segunda, de hecho, pues quizás en el colectivo es la más icónica, porque nos presenta ya a ese personaje, a ese antihéroe que es Ash, como todos le conocemos. La tercera parte está muy bien, ya es una película de aventura, así con mucha comedia negra, pero está muy bien, está muy distraída, cierran bastante bien la trilogía. Y luego tenemos un remake muy bueno, que está muy bien. Es un remake muy bueno, y es un remake, pues yo creo que para acercar a las nuevas generaciones que quizás no hayan conocido a la original, pues para acercarles a esta película y para que les despierte un poco ese entusiasmo, que yo creo que los remakes está muy bien. Acercar esa historia a las nuevas generaciones, que a la vez también les despierte curiosidad y que vean la original, y ya que luego opinen cuál les ha gustado más o cuál les ha gustado menos. Pero, como digo, yo me quedo igual, es porque en mi época yo me quedo con La Posesión Infernal de Sam Raimi, aunque el remake es un remake que me gustó mucho. Y bueno, ya no sé qué más comentar de esta película. Ya está, poco más. La semana que viene os comentaré otra película. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que seáis todos muy felices y hasta siempre.